Buenas tardes, Goonies. Buenos días, buenas noches, según estéis viendo el diferido, o para los que estéis viendo el directo, prepararos para una hora de lo que más nos gusta. Juguetes, videojuegos, vintage, retro, antiguos, como nosotros. Así que, bueno, voy a enseñándoos un montón de cositas. Algunas cositas me han llegado en estas 2 semanas por correo, plataformas de compra. Últimamente sobre todo Vinted. Ahora os contaré cosas que me están pasando ya en eBay. La podredumbre ha llegado a eBay. Ahora os lo comentaré. Y luego también cosas que he traído de casa de mis padres. De casas de mis padres y alguna sorpresa. ¿Vale? Así que va a haber un poco de todo. No van a ser solo compras, sino cosas que vienen del pasado para añadirse a la colección. Así que nosotros somos jóvenes, por supuesto. Por supuesto que somos jóvenes. Somos lo que queramos ser. Eso es lo que somos. Así que vamos a empezar. ¿Qué os quería contar? Bueno, empiezo enseñando cosas. Venga, vamos a... Demasiada réplica en eBay a precio original. Bueno, venga, os cuento lo de eBay. Ya sabéis, los que seáis de España, pues conocéis las plataformas que hay. Para los que seáis de fuera también os lo explico un poco. Mucha gente de América por aquí, del norte y del sur, incluso del centro de América, que nos ve y que os lo agradezco muchísimo. Un saludo para todos. En España tenemos plataformas de venta que solemos utilizar en el móvil, como puede ser Wallapop, que es más para España. Ya puedes comprar en otros países de Europa también. Luego tenemos Vinted, que estaba más centrado como en venta de ropa de segunda mano y cosas así. Entonces, pues como que no le entrábamos mucho ahí al juguete, al videojuego y tal. Pero resulta que bueno, hay bastantes cosas y se ha potenciado esa plataforma de venta. Es muy buena, es seria y tratas con vendedores, sobre todo del norte de Europa, que es gente bastante seria, ¿vale? Nada que ver con nosotros los españoles o con algunos de nosotros los españoles. Y pues no sé, a mí me parece gente más seria en general por los tratos y por la experiencia que he tenido. Nada más, tampoco vamos a ser prejuiciosos, pero a mí la experiencia me dice que tenemos una mejor relación. eBay yo siempre lo voy a considerar una plataforma bastante digna, bastante bien. Sobre todo he comprado el 90% de las veces que compro en eBay en Estados Unidos. Buenas tardes, Goonies. Muy buenas tardes a todos. Saludos desde América Central, desde El Salvador. Pues un saludo, Javier. Encantado, tío. Está gente de El Salvador, gente de Argentina, gente de Perú, gente de muchas partes del Salvador. Estoy hablando con mucha gente por mensaje directo del Salvador, la verdad. Del Salvador y de Guatemala. La semana pasada, sí, 2 mensajes de Guatemala. Así que, pues, un saludo. Gente de Sevilla, incluso. Bueno, pues, cuanto más, mejor. Como os seguía contando, eBay lo considero una plataforma pues bastante seria. Tú comprabas, no tenías contacto con el vendedor, la inmensa mayoría de las veces. Era llegar, comprarlo ya, subasta, pago y me lo envías. Perfecto, vale. Bueno, pues ya me ha pasado 2 veces, quizás de las 4 últimas compras, 2 de ellas, me ha pasado que después de comprar el artículo ganado en subasta a un precio, he de decir, que me parecía bastante bien. O sea, no eran artículos baratos. Me ha pasado en un blister de Star Wars, un poco raro. Es de los ultimísimos que salieron los blister dobles. Me ha pasado con eso y... no recuerdo cuál era la otra cosa ahora mismo, con tantas cosas que tengo aquí. Bueno, el último. Acabó la subasta como por 200 y algo de dólares. La gané. No pujo mucha gente. Y es una pieza que suele estar en torno a 350 por ahí. Vale, pues perfecto. La gano. Y nada, como a las pocas horas la gané de madrugada. Así que a lo que ya me levanté y tal y cual, me la canceló. No sé, sin mediar explicación. Me la canceló. Y la puso a la venta, así, con toda su cara, por $540. Así, sin más. Saludo desde Barcelona, pues un saludo para ti, tío, también. Así, sin más, o sea, con toda sujeta. Cancelar
y poner a la venta a un precio que ya no es ni de mercado. O sea, igual que lo doy a un precio un poquito más bajo, ahora ya lo puso a un precio que no es ni de mercado. Alucinante. Y la otra vez, pues es que estoy intentando recordar, así fue con un blister de Indiana Jones, ¿vale? Estoy ahí rematando un poco la colección de Indiana Jones, la Vintage de Kenner, y fue por otro blister de Indiana Jones, misma operación. Acabó un precio bastante razonable, o sea, bastante barato. Es un blister que suele estar como en 150 o algo así, y acabó en 75. Y misma operación, me lo cancelaron. Eso, sí. Y además le iba a comprar un Secret Wars que tenía, una figura, otro blister de Secret Wars, de Superpowers y también. Así que no se le puede denunciar ni eBay. Esos son trampas de los malos vendedores. Hay que denunciarlos a la plataforma. Hola desde Alicante, hola desde Castellón, hola a todos. Pues mira, la verdad, estoy tan cansado de todo esto que no sé si se puede denunciar o no. A mí me puso, el vendedor ha solicitado la anulación. Salió como aceptada. A mí no me pidieron que yo validara esa anulación. Simplemente se anuló y ya está. Y bueno, y todos han sido tal. Luego los he visto que los han vuelto a poner a un precio superior. Y ya está. Ahí siguen a la venta, no los han vendido. Deberían sancionar esas actitudes, pero las plataformas son las primeras en aceptar esas cosas. Sí, pero ten en cuenta que si ellos no venden, si la plataforma no vende, no se recibe la comisión. Hay una comisión de venta, pero al cancelarse la venta, digo, por poner el anuncio a la venta, pero luego hay una comisión a la hora de finalizar esa venta. Si no se finaliza, al vendedor le devuelven esa comisión que le han cobrado. Pero tenés que arruinarlo en los comentarios para que influya. Sí, al otro le puse los comentarios y bueno, y menudos comentarios te ponen a ti. O sea, yo que no he hecho absolutamente nada, luego te ponen un comentario, se lo inventan. No, este tío no pagó. Bueno, luego encima te comes tú un comentario negativo también. Porque te ponen un comentario de vuelta. Y tú que no has hecho nada, pues te comes tu comentario negativo. Bueno, pues eso es lo que me ha pasado en eBay, plataforma de la que llevo siendo usuario desde que empezó, a principios de los 2000. A principios de los 2000, un poquito más allá, yo ya era power seller en eBay. Y es una plataforma a la que yo me ha encantado siempre. O sea, yo era muy fan. Me mandaban hasta merchandising de eBay cuando era power seller y tal. Saludos desde Guanajuato, México. Pues un saludo. Hay gente que es basura, que no sabe que así son las subastas. A veces haces millonarios, a veces te llevas la región. Pues efectivamente. Y ahora no me pasaba. Había gente que asumía que se ha vendido a un precio razonable, ¿eh? O sea, no estamos hablando de que lo tengas... Que todos partían desde $10 o algo así, y acabó como en 200 y algo. O sea, que es que no es decir que estás vendiendo y el precio de venta está en 250, 300. Tampoco me parece que lo haya ganado por 50. Y si lo hubiera ganado por 50, pues pon un precio mínimo, ponlo en comprarlo ya. Yo qué sé, tío. Pero no me canceles. Pues 2 veces ya. Wallapop no vamos a hablar, porque Wallapop es la jungla, es asqueroso. Sobre todo si hablamos de videojuegos. Videojuegos es imposible ganar absolutamente nada. El otro día, para los que conozcáis de videojuegos, gané 2, un Streets of Rage 3 y unas Tortugas Ninja de Mega Drive. Que las tengo ya, pero estas estaban en un poquito mejor estado y quise mejorarlas y gané los dos a un precio muy razonable, demasiado razonable, está claro. Las Tortugas Ninja completas con el manual y todo eran 100, 90 creo, y el Streets of Rage era muy barato, eran como 120, 130, juego que suele estar pues casi ronda los 300, completo, Streets of Rage 3, y nada, y lo gané, un tío que pues debía ser que no sabía bien los precios, por supuesto, le empezaron a bombardear con ofertas. Y me anuló. Lo volvió a poner como por 50 euros más caro. Vi que lo volvió a anular al que se lo compró. Y luego al final retiró el anuncio. O sea que yo ya no sé ni lo que pasó. Pero bueno. Eso también es un clasicazo. Y Vinted, pues como retira el anuncio, ya no puedes ver a quién lo ha vendido, tal, pues evitan esas cosas. O sea, gente muy seria. Bien por Vinted, mal por el resto de plataformas. Y bueno, mil anuncios no lo uso mucho porque venta directa y la verdad que no suelo encontrar casi nada por ahí. Vale, y después de esta chapa voy a enseñar cosas ya, ¿no? Que es lo que os gusta, enseñar cositas. Bueno, no sé qué experiencias tenéis vosotros
En plataformas, por lo que os estoy leyendo, pues no parece que sean las mejores. No sé si me queréis comentar cuáles son vuestras favoritas. Sé en América tenéis Mercado Libre, es una plataforma enorme, eBay es mundial, por supuesto. No sé si me queréis comentar. A ver, nos dice Turrencio, deberían sancionar esas actitudes. Pues por supuesto, son trampas, no se puede denunciar. Pues tal cual, tal cual. No sé si vosotros estáis sufriendo esto también, si esas cosas. Yo últimamente muy fan de Vinted. Vale, seguimos. Vale, os voy a enseñar una cosita que ya enseñé en un directo que hicimos la semana pasada. Es un directo que hice con Juanma Casquete y Marcos del Rincón del Juguete y de Figurama, donde hablábamos de los Kidults, ese palabro sobre el que les hicieron una pequeña pieza ante el Telediario de Televisión Española y de la que no quedaron muy conformes. Y bueno, pues al final del directo, si lo habéis visto, enseñamos cada uno una cosita y yo enseñé esto. Cristian nos dice, tras hacer una compra y llegarme el pedido, el dueño me lo reclama después de pagar y tenerlo en mi casa. El dueño me lo reclama. ¿El qué te reclama? Que se lo devuelvas, que lo quiere, en serio. Ole, devuélvemelo. Y te paga él el envío de vuelta y todo. En El Salvador, en grupos de coleccionistas, compras. A mí lo que me pasó es que gané una subasta y se pusieron en contacto con el vendedor y le ofrecieron como $10 más y se lo vendió a otra. Hasta por $1 se vende la gente. Es penoso. Es penoso, penoso, penoso. Pero bueno. Vale, os voy a enseñar una cosita española, ¿vale? Para los que no seáis de España, os hará aún más gracia. Os voy a enseñar unos juguetes españoles de una franquicia, la Casquetecon, efectivamente, de una franquicia norteamericana, que es la familia Monster, mítica serie norteamericana en blanco y negro. Y os voy a enseñar los 4 personajes que sacaron en España en pita. ¿Veis? Tienen un pita aquí y es de gomita, ¿vale? Es de gomita muy blanda y me parecen una maravilla. Nos dice el compañero, si quería el producto y era una figura de Star Wars y por suerte sigue en mi vitrina. Hombre, si ya la tienes en tu casa, pues ya le pueden dar. Hombre, pues ya está, se acabó. Os los enseño, son muñecos de látex fabricados por Laia. Por Laia, les pusieron esta, que el otro día no lo vimos bien, le pusieron esta etiqueta que no tiene nada que ver con el producto que es Bugs Bunny, un personaje de la canción Bugs Bunny fabricado por Laia, made in Spain, con licencia Warner Bros. Nada parecido con la realidad, y son los personajes de la familia Monster, ¿vale? Entonces tenemos a toda la familia, al niño, a Lily Monster, el padre. O sea, tenemos a todos los personajes de la familia Monster. Una serie que me encantaba, capítulos muy cortitos. No sé si hubo 2 o 3 temporadas. Y que me fascinaba. No sé si a vosotros os gustaba la familia Monster. Y el abuelo, el Grandpa. Aquí le tenéis. Un amigo español convirtió unas piezas Adventure Man, o sea, bulles de los J-Yo. Bueno. Bueno, pues nada, no sé si os gusta la familia Monster, ya la verdad que son bastante antiguos, pero a mí me gusta mucho, sí que los veía, en España se emitían cuando yo era pequeño y me encantaban. Luego ya posterior vienen las películas de la familia Addams y así, pero yo era de la familia Monster. Así que aquí están los 4 personajes sin estrenar, se conservan muy bien. Nos dijo Marcos del Rincón del Juguete que él tiene piezas de plástico un poco más antiguas que estas, de látex, y que se le han quedado duras, que luego se quedan duras y oscuras y son para tirarlas, pero estas se mantienen muy bien, la verdad. Creo que la más rara es la del niño, por lo que me han comentado, tampoco sé mucho. Y bueno, pues figuras ochenteras de la familia Monster, que yo no sé si en Estados Unidos tendrán algo parecido como estas figuras, pero desde luego tenerlas en España me parece una suerte enorme, la verdad.
Fíjate, una serie que no era de aquí y que tengamos estos pedazos de juguetes. O igual se inspiraron en algún juguete norteamericano que cogieran el molde o la idea. No lo sé. Si lo sabéis, me lo dejáis en los comentarios. Que yo solo conozco estas. ¿Correcto? Vale. Vale. ¿Con qué vamos ahora? Bueno, vamos a seguir con cosas un poquito antiguas. Y vamos a ir con una cosa que tengo aquí debajo. Esto por aquí. Y os voy a enseñar una cosa que he traído de casa de mis padres y que me encanta, es mío de cuando yo era pequeño. El otro día os comentaba cositas. Y es de una serie que había en España y que hubo también en Grecia y se distribuyó por algún otro país de Europa, que eran los Airgun Boys. ¿Vale? Y he traído la nave de los Airgun Boys, de la serie Espacio, Galaxy Patrol. Y esta es la mía de cuando yo era pequeño. De Airgun Boys tengo muchísimo, tanto de Airgun Boys como de Playmobil. Lo tengo todo en casa de mis padres, en un armario enorme que tienen. Y ahí está todo. Y tengo pues un montón de cajas de Playmobil, del Ford Bravo. Estuve poniendo fotos en el grupo de Telegram de Toy Hunters Spain. Tenéis el enlace de invitación en la cuenta de Instagram, arriba en los enlaces. Ahí podéis acceder. Y estuve poniendo fotos de lo que fui encontrando. Y bueno, pues de Playmobil, ya te digo, encontré el Ford Bravo, encontré soldados de los franceses y de los ingleses, bueno, un montón. Y de Airgun Boys, pues todas las cajas de los astronautas, las cajas, sobre todo tengo muchas cajas de astronautas, de la serie Espacio, de los malos y de los buenos, y de los romanos, que eran los que más me gustaban. De romanos también tengo un montón. Y bueno, pues voy a poner en exposición, la verdad que Airgun Boys no es una cosa que ahora mismo me flipe mucho, no me da mucho por ello. Pero he visto esta caja y he dicho, esta sí la voy a poner en la habitación del pánico, en mi casa. Así que aquí está. Vale, os la enseño. Pues está en perfecto estado, como podéis ver. Yo conservaba las cosas muy bien. Made in Spain. ¿Vale? Made in Spain. Patentado. Airgun. ¿Vale? Juguetes fabricados en España. En los años 80. Entre 4 y 12 años y se fabricaban en Cataluña. Este es del año 81 concretamente. Aquí por detrás podemos ver otras naves. Esta era la de la roja. Había una en color azul. Y aquí está la nave de los extraterrestres malos. ¿Ves? Los del planeta rojo. Ahí está ese platillo. Muy chulo. Me encantaba esta nave. Vale, pues venga, vamos a verla. Las ilustraciones son una pasada. El otro día os enseñé un astronauta en blister griego. Ya os lo enseñé. Podéis verlo en uno o dos directos atrás. Ahí lo tenéis, precioso. Es un blister en perfecto estado, de la empresa griega que lo fabricaba. Y este es de España, ¿vale? Esta se abría así. Fijaos qué pasada. Esto está troquelado, ¿vale? Aquí está troquelado, se puede poner así como en display. O sea que ya estaba pensado como para dejarlo así en exposición, que es como yo lo voy a dejar. Entonces está con su plástico. El plástico no está roto, está perfecto. No se ha amarillado. Si lo veis ahí, el plástico tampoco se ha amarillado. Y vamos a sacarlo para que la veáis. Vamos a ver. Viene con este plástico. Vamos a sacarla con mucho cuidado. Vale, pues nada. Se saca el plástico, viene como un escenario por detrás. Está muy guay. Vamos a dejarlo por aquí. Y tenemos la nave. Ahí no he traído ninguna figura para probarla dentro. Bueno, da igual. Pues nada, como veis, es la nave del planeta rojo. Aquí es donde van los malos, ¿vale? Luego está el azul, que es donde venían los astronautas. Y en esta van los marcianos malos. Yo también tuve muchas cosas de Airgun Boys. No me queda casi ninguna en buen estado. Nos dice Marcos. Pues bueno, yo la verdad que las apreciaba muchísimo y las conservaba, vamos, como oro en paño. Porque es que me encantaba jugar con ellas. Así que no quería que se rompieran ni que les pasara nada. ¡Qué belleza! Está sin jugar. Pues la jugué muchísimo. O
O sea, no os creéis que no la jugué muchísimo, a diario, pero no la rompí. O sea, yo la cogía por aquí, disparaba, trae su cohete original, que vamos a lanzarlo, le aprietas aquí, pum, y dispara este cohete, ¿vale? Este cohete lo lancé durante muchísimas ocasiones, o sea, durante años, no sé, jugué mucho tiempo con este juguete, funciona perfectamente el mecanismo, le damos y sale. Entonces teníamos por un lado este cohete a modo de las actuales NERV o algo así, y bueno, pues fijaros las pegatinas como están impresionantes, y tenemos su tal. Y la Mujer Maravilla me va a traer... Bien, perfecto, pues... Os ha traído un astronauta. En esta van los malos, pero vamos a poner un astronauta. Muchas gracias. Y venga, vamos a poner un astronauta. Espérate, ya os digo que en esta nave era la de los malos malísimos, ¿vale? Vamos a poner un astronauta. Así que... le abrimos la compuerta. Bueno, están las pegatinas intactas. Fijaros qué preciosidad de pegatinas. Qué bonitas, ¿eh? Qué bonitas. Red Planet. Así que vamos a poner a un astronauta. Y la Mujer Maravilla nos trae a uno de los malos. Pues va a ir un astronauta rebelde que se ha pasado al lado del mal, junto con uno de los malvados, Space Adventurer, del planeta rojo. Y bueno, pues vamos a colocarlo en su sitio. A ver, ya sabéis, 5 puntos de articulación. Y pues aquí van. Fijaros. El astronauta pasado al lado oscuro de la fuerza. Y nuestro amigo marciano. Cerraba bien. Bueno, como está el astronauta que tiene el este así un poco, cierra un poco mal ahora, ¿eh? No, ya está. Eso es, cierra perfecto. Pues fijaros qué pasada. Brutal, brutal. Es que me encantaba esto. Tienes el rojo y el azul. Fíjate, qué pasada, qué locura. Una buena pareja. Es que me encantaba, o sea, es que es el mío. O sea, que no es otro, o sea, que es que no es que lo haya comprado la semana pasada. Luego podía rodar, ¿vale? Tenía unas ruedas aquí que rodaba, entonces lo podías meter por el suelo o por aquí. Increíble, increíble. Pues hacía años, que no lo sacaba y que no lo veía, y esta mañana iba a recogerlo. Así que digo, tengo que mostrarlo en el directo. ¿Qué cara de ilusión se te ve? Eso es el coleccionismo de emociones. Pues sí, Lucas, la verdad que es que sí, tío. Es que me estoy flipando muchísimo. Fíjate. Es que es una pasada de juguete, de verdad. Es que ibas con la nave, llegaban a la nave, te parabas aquí, salían, tenían sus armas, les disparaban. Bueno. Desde aquí podías disparar a otro que estuviera aquí y le metías el pepinazo. Bueno, qué maravilla. Qué joya. Pues nada, como es una cosa maravillosa, se viene a la colección principal. A estar en display y estar a la vista, que es donde tiene que estar, porque lo tenía guardado, no lo veo nunca, y tengo otras cosas que he comprado a posteriori que sí que veo y que no son tan nostálgicas para mí como esto, ¿vale? Que sí que es mío de la época. Así que aquí ha estado la nave del planeta rojo de Airgun Boys, ¿vale? Y no tiene precio porque es tuyo, efectivamente. No. Nada que ver. A ver dónde lo meto ahora. Pues creo que va a ir de momento en el suelo. Pero bueno. Vale. Más cositas. Correcto. Estoy ya a punto de finiquitar la colección de Master del Universo. La Vintage. Sabéis que son muchas figuras, son casi 100 figuras, ¿no? No sé, no recuerdo, ya me lío entre unas series y otras. Vale, creo que me quedan como 3 o 4 figuras, no más. Y bueno, y ni siquiera son de las difíciles, pero el sitio para el display cada vez lo tengo más aquilatado. No sé ni siquiera si me van a caber esas últimas, porque he dedicado un espacio todo a Motu, donde me han cabido todos, y faltan esas, entonces tengo que moverlos.
Entonces, bueno, parece mentira, pero va cabiendo cosas, juntándolo cada vez más todo. Sí, tienes You Have Star Wars, o sea, a lot of things of Star Wars, my friend. Yes. Vamos a ver cositas de Motu que han llegado. Y son, por un lado, Snake Face de la serie 6, 1987. Aquí le tenemos. Una figura, bueno, no es de las súper difíciles, bueno, es un poquillo ya, bueno, en el medio, ¿no? Yo creo que podemos dejarla. No es King Hiss, es uno de sus acólitos, uno de los súbditos de King Hiss, pues es Snake Face, ¿vale? Snake Face viene con su serpiente, ¿vale? Con su báculo serpiente. Ya sabéis, todas las figuras que compro de Motu me gusta estén en el mejor estado posible y completas. Y su escudo, que es lo que más cuesta encontrar o lo que le da valor a esta figura. Si alguna vez la encontráis, veréis que suelta es muchísimo más barata que si no tiene su escudo de serpientes, ¿vale? Ese nos salió en Argentina. Bueno, pues Diego, tú sabes mucho de Master de Universo, así que bueno, pues buen dato. Así que nada, se vino Snake Face, ya sabéis, una figura curiosa que tiene un mecanismo en la espalda, aquí, y que si le damos, lo subimos. A ver, salgan estos también. Si le damos, hace... Cuidado para los que sufran de miedo a las serpientes. Salen dos serpientes por aquí y por aquí todas las serpientes rojas, ¿vale? Fijaros. Impresionante. O sea, esto es tecnología. Las serpientes, las rojitas, se les podrían haber currado más en modelaje. Pues, a ver, vamos a verlas. Bueno, es que no tienen nada. Son unos palitos rojos que salen así sin más, ¿no? No tienen ningún misterio, la verdad. Sí, podrían haberlas diseñado de otra manera. Nada, son unos palitos rojos así sin más. Ahí lo tenéis. Y bueno, pues curioso, ¿vale? Era ya una también de las que faltaba. Es una figura que... Es que las que me faltan son las que no me gustan, ¿sabes? Las figuras que no es porque sean caras ni sean baratas, sino porque he ido comprando por gusto personal. Y las que me quedan son las que, si no fuera por completismo, no compraría, ¿vale? Entonces, bueno. Ahí va. Vale, he comprado esa y he comprado otra que sí que me gusta, pero que, bueno, tenía las otras versiones de Hordak que daba esta, y es el Hurricane Hordak, ¿vale? Una figura impresionante, una figura con un cromado precioso. A ver, ¿qué nos dicen por aquí? Estoy con Juanma, ¿sobre qué? Tendrás que enseñar tu colección completa, por lo menos en el grupo. Estoy con Juanma. En el grupo estoy subiendo fotos, he subido fotos de videojuegos esta semana, cosas muy locas de videojuegos. Turren suele venir a casa habitualmente, Juanjo Retroticket también, ellos la ven, y Juanma, cualquier día que te vengas a Madrid, te vienes a casa y te hago un tour personalizado. Y no hago un run tour de la colección, no por nada, la estáis viendo ahora de fondo en una pequeña parte, la estáis viendo de fondo en los directos de YouTube, porque creo contenido, ¿vale? Esta cuenta no es una cuenta de coleccionismo mía de hola, soy yo y mi colección, y ya está, y aquí acaba la cosa. Para lo cual habría hecho fotos el primer día generales, pondría todos los días fotos de la misma vitrina con los Masters del Universo, con el set completo de Star Wars, con los sets completos de todo, de Superpowers, de G.I. Joe, montones, de todo. Pero es que no es eso de lo que trata este canal, es un canal en el que tengo que tener contenido para seguir mostrándose los directos, para seguir saqueando piezas que resulten interesantes. Entonces creo que es mejor ir enseñando poco a poco. Si mi voluntad es crear contenido en el canal, seguir haciendo estos directos, hacer incluso cuando no tenga material o ideas para hacer algún vídeo de YouTube, coger algo de la colección, coger videojuegos, coger las Game & Watch, coger todas las primeras consolas de Sega y hacer un especial, más que tirarle una foto general y ya está, ¿sabes? Prefiero ir enseñando del tobillo para arriba que quedarme en ropa interior en 4 fotos, que puedo subir a Instagram y se acabó,
¿sabes? No sé si me entendéis un poco el rollo, ¿sabes? De la generación de contenido, que es lo que yo hago. O sea, ya te digo, aparte de coleccionista, yo sigo siendo coleccionista toda la vida. Generador de contenido de juguetes, año y poco, ¿vale? Mucha gente me conoce de muchísimos años, de ferias, de colecciones, de convenciones, desde los años 90. Pues la gente de la vieja escuela, que estábamos en los 90, la gente que estábamos a principios de los 2000 yéndonos a convenciones por toda Europa, con José María Rosa, con Jota, con Dengar, con los que estábamos en Spanish Staff, en Star Wars, en los 2000, pues toda esa gente que bueno, pues ahí estábamos, ¿no? No es gente que ha salido hace 4 días. Y bueno, pues ya te digo, ese es el motivo por el que no hago un run tour tal. Me lo han ofrecido, o sea, a mi casa ha venido gente, ha venido youtubers, ha venido Ariel, por ejemplo, del canal de Unpunch, viene gente de la tele, viene gente que ha dicho, te voy a grabar la colección, hacemos un vídeo, le he dicho, paso. Ariel, vamos a grabarla, vamos tal. Bueno, pues, ¿para qué? Ya la haré, ¿sabes? Y probablemente pueda hacer ese vídeo cuando quiera dejar el canal. Cuando quiera dejar el canal hago ese vídeo, un montón de visualizaciones, supongo, y fin, pero ese es el motivo, no hay más, ¿vale? Ir sacando poco a poco por ir generando contenido poco a poco, ¿vale? Podéis ver, ya te digo, planos generales en el o fotos que he subido que se ve detrás, pero ese es el único motivo, ¿vale? Y bueno, y para los que tengamos una amistad, pues las puertas de mi casa, ya lo sabe mucha gente, están abiertas para eso, para los amigos. Sí, bueno, y luego pues para que luego saquen lo que quieran y se malinterprete. Bueno, sí, cuando muestras, pues ya sabéis, pues si tienes mucho, porque tienes mucho, si tienes poco, porque si tienes poco, si te falta una pieza, pues si te falta esa, si no tal, bueno, eso es una cosa que tampoco me importa mucho. Vamos al tema por donde íbamos, que era Huracán Hordak, ¿vale? Buenas noches, de los trastos de Ali. Y Huracán Hordak, un cromado espectacular. Aquí lo tenéis. Fijaros cómo brilla, ¿eh? Fijaros la pintura de la cara. Está en un estado impecable. Impecable. No compro figuras de Motu ni de nada ya que no estén en buen estado. Que no estén completas. No quiero estar completando nada. No quiero estar mirando una figura de conchones. No me apetece. O sea, prefiero esperar y conseguirla bien. Ya está. No estoy en otras. Vale, giramos aquí. Vale, giramos y funciona el mecanismo perfectamente. Ya sabéis, tenía 3 piezas. Cuidado con las reproducciones, están haciendo reproducciones de esto en 3D y cosas así. Estas son originales. Vale. Y tenemos los 3 accesorios. El día que necesites coleccionismo, sacar contenido sobre papel, dame un toque y te echo una mano. Muy bien, De La Fonte. Ya sé que si necesito colaboración, estás el primero. Buah, pasada ¿eh? O sea, es lo que estoy flipando aquí de darle vueltas a esto. O sea, es que es relajante. Esto podría hacer un reel de estos infinitos de 10K, ¿eh? De visualizaciones. Claro. Compra juguetes. Compra Boulder. En fin. Vale. El último. Este otro. ¿Vale? Las alas de murciélago, ¿no? Parecen, ¿o qué? Sí, igual la idea de los spinners, efectivamente, igual la sacaron de aquí. Bueno, chulísima. Parece una pasada. Y Hordak es un personaje que me flipa, ¿vale? Tengo al primer Hordak en blister y este sueltecito, pero me flipa. Vale, perfecto, pues aquí los tenemos. Hordak, bueno, no os he dicho, serie 5, 1986, fabricado por Mattel. Me gusta siempre dar datos y hablar un poco de la historia de las figuras. No solo enseñar por enseñar, porque creo que eso no aporta nada. O sea, yo enseñar una foto de la estantería de los Masters de Universo, ¿qué más os da? Os metéis en internet y veis 200. Hay cuentas en Instagram con 80.000 fotos de esas colecciones. Que ver un poco la historia, ver cada figura, ver cómo funciona, jugar con ellas. Eso es lo bonito, hombre. Echar este rato con vosotros. Y para enganchar un tema con otro, vamos a ver el coche de Hot Wheels que le compré el otro día junto con esas figuras del Monsters, de la familia Monsters, de Laia, a Ovich en Barcelona.
Le compré el Hot Wheels de Master del Universo. Vale. Joseph, la colección de motos está genial, mi hermano. Pues sí, que está chula. Saludos, mi hermano, desde México. Joseph Collection 1. Un saludo desde México, tío. Para México, porque yo no estoy en México. Aunque he estado y he estado bastante tiempo en México. He recorrido mucho México y es un país que me encanta. Me encanta México. Ya lo he dicho muchas veces y espero volver a no mucho tardar. Vale, año Hot Wheels. Este creo que es año 84 o algo así. Bueno, no lo veo bien lo que pone. Pero bueno, es principios de los 80, ¿vale? Hot Wheels sacó varias cosas de Master del Universo. Y sacó este cochecito, sacó un camión espectacular que me encanta también. Ese es bastante más caro. Y bueno, en fin, lo tenía baratillo. Bueno, no os he dicho el precio. El precio de las figuras de los Monsters los tenía 100, el bueno de Ovich, y me los dejó en 80, ¿vale? Envío aparte. Y me los dejó en 80, a 20 euros cada uno, en un estado excepcional. Y el cochecito este me lo regaló, ¿vale? Me lo regaló, está como en 10 pavos o algo así, suele estar este coche, en un estado buenísimo. Y me lo regaló, ¿vale? Así que muchas gracias, Ovich. Y por la intervención de Turrencio, señor del bootleg, que lo vio en Masadas y me dijo, Ovich lo tiene, habla con él. Y hablé con él y llegamos a un trato rápidamente. Vale, ¿y por qué os he enseñado esto? Porque me ha dado por los Hot Wheels. He descubierto que tengo un hueco en línea recta, así, al lado de una ventana, en el que me caben 15 Hot Wheels. Ya tengo unos cuantos, ya también os he enseñando, os he ido enseñando muchos, y me estaba centrando solo en piezas raras, Super Treasure Hunt, cosas del Redline Club y cosas así. Pero bueno, ahora visto que tengo hueco para 15 cajitas de las pequeñas, no de las grandes. RetroTicket, llego tarde. Bueno, no pasa nada, tío. Más vale tarde que nunca. Y si no, este vídeo se sube a Instagram de nuevo, se sube a YouTube y lo podéis ver todas las veces que queráis y cuando queráis, por trozos o entero. Vale, me ha dado por Hot Wheels. ¿Qué he hecho? Siempre me han gustado los cochecitos de pequeño, mucho. Yo tenía muchos coches de pequeño, me encantaba jugar con ellos, sobre todo Bisbal en España. Y bueno, los tengo. Esos coches ahora no me dan tanta nostalgia, aunque tengo los míos. Tengo una caja enorme con todos esos coches de Bisbal y de otras marcas españolas. Hombre, Troyan, desde Argentina. ¿Cuántos argentinos y cuántos mexicanos y cuántos salvadoreños hay en este directo esta noche? Un saludo para todos. No les tengo tanta nostalgia a pesar de que sean los míos y me gusta mucho Hot Wheels. Me hice con algún Sweet 16 de los primeros, de los que se fabricaban en Estados Unidos antes de que pasara la producción a Asia. Solo tengo de momento uno de los Sweet 16 que lo cogí por tener uno, pero no quiero que algún día me líe la manta a la cabeza e intente conseguir los más posibles, quizás en alguna convención norteamericana para ahorrar gastos de envío, pero está pendiente. Y mientras tanto voy a hacerme con Hot Wheels. ¿Qué he hecho? Digo, ¿y cuál me pillo? Porque es que los veo y me molan bastantes. Pues no sé si sabéis algo de Hot Wheels, pero yo no tengo ni puta idea, ¿eh? Estoy empezando a mirar porque siempre los he visto, me han gustado, pero no sé nada. Entonces digo, bueno, voy a mirar los que hay. Me pongo a mirar, encuentro una página donde hay un checklist de Hot Wheels y veo que hay por años y entonces me pongo a ver fotos por años y por lo que había bicheado veo que sacan unos 250 anuales, ¿vale? 250 modelos diferentes anuales. Digo, bueno, pues lo voy a ver rápido. Jaja. Juanma Casquete, si no hay sorteo me piro. Además, como sabes que lo vas a ganar seguro, ¿no? En breve haremos un sorteo de algo seguro. Vamos a ver, hay unos 200, sacan supuestamente 250 modelos al año, pero luego, ¿qué sucede? Que sacan versiones de cada cochecito, sacan diferente color, diferente tipografía. Entonces al final me meto en esas páginas y resulta que encuentro unos más de 2000 coches diferentes por año. 2300, 2400, 2100 según el año. O sea, es alucinante. Te pones a pasar y te comes más de 2000 fotos diferentes variaciones y permutaciones de algunos del mismo modelo, pero que al final son diferentes. Y
increíble. Cada año. Cada año. Entonces, estamos hablando de más de 2.000 por año. Estamos hablando de unos 200 Hot Wheels al mes. Increíble. O sea, ¿cómo fabrica coches esa gente? A mí coches que me gusta cómo están hechos, que tienen un proceso de diseño, de tipografía, o sea, es increíble, se van sumando. Conclusión, me puse a ver el otro día llevo varias noches, no, la semana pasada estuve viendo, me pongo por la noche y me pongo a mirar y me veo igual 2 o 3 años por día. Voy por el 2009, o sea, ya he visto unos cuantitos, ¿sabes? De 2009 igual, fíjate, igual he visto más de 20.000 Hot Wheels. De cada año estoy siendo bastante selectivo, me saco unos 3 o 4, ¿vale? Y luego de ahí haré criba. Se lo estoy pasando a vendedores gordos de Hot Wheels y a ver si me los consiguen, pero no me están consiguiendo muchos. ¿Qué tenía por aquí que he comprado así un poco a lo loco el otro día, una compra que hice? Pues os lo voy a enseñar, ¿vale? No son... Hay uno muy, muy guay que os lo voy a enseñar el último, ¿vale? Y os voy a enseñar primero los más baratillos. Este me hizo gracia, Maga, porque viene con diseños como de manga, ¿vale? Entonces me hizo gracia, ¿vale? Luego tienen modelos de coche que siempre son el mismo modelo y le van cambiando la tampografía y lo sacan cada año. ¿Veis? Este pone 159 de 250. Pero vamos, que no son 250, son un montón. Este es del 2001. ¿Vale? Este de Goldfinger, los que son de películas me molan mucho, por supuesto. El Aston Martin, el DB5. Vale. Perfecto, de Goldfinger. Este de Godzilla, porque es de Godzilla, por supuesto. Me gustó porque es de Godzilla. Vale, es un Nissan Skyline. Hay dos modelos de Godzilla. Me gustó más este. Y pues aquí está. ¿Vale? Este de Godzilla. Este de Gas Monkey Garage, el programa de televisión norteamericano. Y es un Corvette. Y me gustó mucho. Me gustan mucho los que pone Hot Wheels escrito en el coche. Mira, me pregunta Juanjo, ¿los vas a sacar del blister? Si necesitara por espacio, tuviera un sitio donde quedasen mejor sueltos que en el blister, los sacaría. Porque estos son Hot Wheels de 2 euros. O sea, estos no valen nada. Entonces, sí, los sacaría. Me gusta más en el blister, pero también me gustan sueltos. O sea que los sacaría, sí, sí, sí. De hecho, creo que muchos de estos, la gracia está en hacerlos correr un poco. Igual si tienes una pequeña pista, igual tirarlos por la pista y hacer carreras como hacen en Estados Unidos de tirar dos a ver cuál llega más rápido. Creo que lo divertido de esto es sacarlos y jugar. O sea, tenerlos aquí mola, pero no es lo divertido del Hot Wheels. Es tener tu circuitito, tirarlos y da igual la edad que tengas, que creo que es lo que puede ser súper divertido. Entonces, pues bueno, pues aquí está. Me gustan eso, los que viene escrito Hot Wheels, porque lo que me gusta ahora ya de mayor es la iconografía de Hot Wheels, todo lo que conlleva esta marca desde el año 68 que empezó, que estamos hablando ya de un buen recorrido y el icono americano que es. Eso es lo que ahora mismo más me llama la atención. ¿Vale? Entonces he cogido uno de los súper grandes. Han sacado unos de escala 1.43, que son mucho más grandes que uno normal, pero están súper detallados. Y he picado con este AMG, Mercedes AMG GT3, que tiene un detalle increíble, con esa publicidad de Puma. Hace brutal. Y el empaquetamiento es impresionante. Viene aquí escrito, lo de Hot Wheels aquí escrito. Este coche es un hit en todas las páginas. Estoy viendo ahora muchas páginas de Instagram de Hot Wheels. Y este coche es un hit. Vamos, siempre que lo sacan, digo, wow, qué chulo. Más que las páginas de Hot Wheels suelen estar súper bien hechas. La gente se lo ocurre un montón. Hace buenas fotos, buenos reels. Y fijaros la diferencia entre un Hot Wheels normal y este. O sea, la diferencia de tamaño es increíble. Es brutal. Mucho más grande. No voy a coger más de este tamaño, ¿vale? Por muy detallado que esté. Me gusta este tamaño pequeñito, esto abulta muchísimo. Y me arrepiento de haberlo comprado. O sea, sinceramente, me gusta, es muy bonito, el coche es espectacular. Pero me arrepiento porque no lo había visto en persona y no pensé que fuera tan grande. Y me ha resultado muy grande y para el poquísimo espacio que tengo, no fui consciente de lo grande que era. Así que me arrepiento y no sé, quizás lo ponga a la venta de nuevo porque
no me cabe. Así que me caben de estos pequeñitos, es el hueco justo, pero este no. Así que igual pues lo mando a pasear por ahí, ¿vale? Y uno que sí que me cabe y que es impresionante, que ya lo tengo, me llegó hace un par de semanas, ¿vale? Ya está sacado de la caja y todo. Esto ya los he sacado todos de la caja porque ya los he ido abriendo según me llegaron, ¿vale? Es este, ¿vale? Este sí que es súper guay. Estamos hablando del Lamborghini Countach, coche de 1982. Y este lo sacaron en 2019 en el Redline Club. Hay muchas formas de conseguir coches exclusivos de Hot Wheels. Una de las principales es a través de su página web y del Redline Club. Aquí lo podéis ver. Redline Club. Luego hay ediciones especiales que salen en convenciones y demás. Bueno, pues este es el Lamborghini Countach LP500S. Es una edición muy especial de Hot Wheels. Venía precintado, pero lo he abierto y lo he sacado. Lo he sacado y os lo voy a enseñar, ¿vale? Hay gente que lo guarda directamente en la caja porque la caja es una pasada, pero yo lo he sacado, lo tengo en display, queda precioso, ¿vale? Así que, bueno, fijaros, la presentación. Lo hay en bastantes colores, lo hay en negro, lo hay en rojo, lo hay en azul. Creo que la edición más rara es la negra, pero no estoy 100% seguro, creo que sí. Creo que la negra está limitada a 12.000 unidades, la roja está limitada a 12.500. Esta es la verde y es color verde por la descripción que viene aquí, por el color militar, ¿vale? Del ejército norteamericano, de camuflaje, viene aquí una explicación. El color que llevan estos coches es ese Spectra Flame, una pintura muy brillante, muy espectacular. Y fijaros qué locura. ¡Wow! Mi primer Lambo, chavales. Voy a hacer un vídeo. Me he comprado un Lambo. Con el euro que me dan de YouTube, de los vídeos de YouTube, mi primer Lambo. Bueno, yo creo que con todos los vídeos de YouTube no me da ni para comprarme este. Porque no es barato este coche. Este coche es un coche, pues bueno, depende de dónde lo encuentres, pues no sé. No recuerdo ni lo que me ha costado, pero creo que está como entre 50 y 100, por ahí. ¿Vale? Vale, aquí tenemos, viene con el logo del Redline Club, de Lamborghini y el nombre del coche. Fijaros qué bonito es. Viene súper detallado, mucho más detallado que un Hot Wheels normal, ¿vale? Las puertas se abren y se cierran, esto se puede abrir, ¿vale? Y se sale el coche viene atornillado. Y viene con matrícula, marca, todo. O sea, los detalles son increíbles. Los faros están súper bien hechos. Tenéis 1000 fotos en internet de este coche. Entonces es uno de mis coches favoritos de la historia, de los coches, me encantan los coches. Lamborghini Countach, Ferrari F40, Ferrari Testarossa, clásicos. Touring se quiere dar una vuelta, pues bueno, yo creo que, no sé si vamos a caber los dos un poco apretados, porque estos coches eran pequeñitos, pero bueno, algo haremos. Lo que no tiene mucho maletero, ¿vale? Bueno, pues esta es la joya que se ha venido de Hot Wheels, el Lamborghini, ¿vale? Lamborghini Countach LP500, que luego lo pondré en display. Precioso. Vale. Más cositas. Llevamos ya, bueno, vamos a llevar casi una hora. Bueno, pues entonces, ¿qué más os saco? Vale, os voy a sacar una cosa que tengo que guardar hoy sí o sí, que no puedo dejarla para otro momento. Así que os voy a enseñar. Como os decía, he ido a casa de mis padres, también tengo un espacio nuevo que he conseguido después de poner unos blisters en otro lado. Y es la serie del Señor de los Anillos de... Saludos desde Múnich, de Wences. Wences, estoy viendo las fotos que estás subiendo y son alucinantes, tío. Quiero hacer una ruta por allí en algún momento de mi vida y quiero hacer la ruta que estás haciendo tú. Porque tiene una pinta, pero flipante, precioso, tío. Muy bien. Vale, estamos hablando de la colección de El Señor de los Anillos de Toy Biz. Cuando esta es una serie de figuras que sacó Toy Biz en Estados Unidos.
Entre el 2001 y 2004 aproximadamente. Hubo 3 series principales, una por cada película. Dentro de cada película hubo como 5 series, creo. 5 series por película. O sea, 15 series, más packs dobles, triples, cuádruples, unas epic series que hubo. Bueno, hay un montón, un montón. Yo creo que he estado mirando en una página a ver si encontraba un checklist para remirarlos. Y creo que hay como unos 250 blisters diferentes. Bueno, increíble. Qué claro que Hot Wheels no sacara los autos locos. Pues hubiera molado muchísimo. Vale, pues nada. Resultó que yo a principios de los 2000 me flipó El Señor de los Anillos, como a muchos de vosotros supongo. Para mí, la trilogía de fantasía más importante del siglo XXI. En los 80 tuvimos muchas. Tuvimos Regreso al Futuro, tuvimos Los Cazafantasmas, que eran 2, no eran 3, pero bueno. Tuvimos Star Wars, pero en los 2000 El Señor de los Anillos creo que sigue esa estética, que sigue esa épica. Y me flipé y compré muchos de estos. De las primeras series los compraba sueltos y tengo de las últimas series, los compraba ya en blister y ya como no los tenía en display, porque los tengo en casa de mis padres, en una estantería todos ellos, ya los tengo sin abrir. Los tengo en el blister todavía, no sé si se han revalorizado, lo que valen no tengo ni idea. Pero los estoy reviendo y me parece que son muy guapos. ¿Vale? Fijaros este Elrond, qué pasada. Fijaros la cantidad de capas de como tela, ¿vale? Es de plástico, que tiene esta figura. Tiene este manto, luego tiene una capita por debajo y luego viene la figura. Y luego tiene la capa superior. O sea, 1, 2, 3 capas y la figura. Parece una pasada, ¿no? Algunos, lo que no me gusta de estas es que son poco posables. ¿Vale? Os voy a enseñar unas cuantas porque he traído unas cuantas para ver cuántas me caben aquí. Pues fijaros. El rey caído en desgracia, los Nazgûl. Fijaros, qué pasada. Están las espadas, esto es de plástico más duro. Me encantan, me encantan. Y la cantidad de accesorios luego que traen. Está por aquí la espada, aquí está. De Legolas, pues fijaros, Legolas. Fijaros qué pasada este Legolas. De Toy Biz. Aquí lo tenéis. Fijaros, dice Juanjo, se ha ido la señal. No lo sé. Damos 10 en el directo, parece. Bueno, seguimos. Se ve bien, ¿no? Sí. Vale, Juanjo, sintoniza. Pone el UHF. Vale, Legolas. Fijaros, o sea, si hablamos de las figuras vintage, de ¡ay, se le ha perdido la pistolita! Se le ha perdido la espadita. Imaginaros, dagas, espada grande, arco, un carcaj con un montón de flechas. Aquí están. Nada menos que 1, 2, ¿cuántos hay aquí? A ver, que la cuente. 5 flechas. 5 flechas, un carcaj con 5 flechas. Otra daga. Fijaros la cantidad de accesorios que tenían estas figuras. Es impresionante. Y ya estamos hablando de más de 20 años y el plástico sigue en buen estado. ¿Vale? Mi miedo era, digo, ahora voy a empezar a limpiarlas porque las he limpiado bien hoy todas. Digo, voy a empezar a limpiarlas y se van a empezar a romper estas correitas de cuero, que no son de cuero, son de plástico. Pero digo, se van a empezar y no. Está aguantando perfectamente el paso del tiempo. ¿Vale? Entonces, voy a poner el wifi a lo mejor, que la verdad que no estoy con el wifi, voy a ponerlo. Sonido Rafa, perro azul desde México, un abrazo, hermano. Que no las he pillado, son las mías que compré en los 2000. He traído de casa de mis padres una bolsa de supermercado hasta arriba. No sé cuánto hay aquí, unas 15, 20 figuras. Tengo más y tengo en blister. Entonces he traído estas porque creo que son las que me van a caber como 10. O sea, de estas tendré que hacer selección. Voy a poner la Comunidad del Anillo y lo que más quepa. Pero es que estoy alucinando con la calidad de los detalles. Fijaros el árbol Fijaros, qué pasada. Este tiene luego una cosita que se le pone aquí arriba, otro trozo de árbol. Fijaros, qué guapo. Es muy alta esta figura.
súper articuladas. Algunas veces te digo lo que no me gusta es que no son muy posables, a pesar de tener tantos puntos de articulación. Tienen tela. Fijaros este Gandalf blanco. Este Gandalf viene con un chalequito, con una chaqueta que le he echado antes a lavar, ¿vale? Fijaros la chaqueta, el ribete que lleva. ¡Qué detalle! Si lo podéis ver aquí bien, porque la calidad de los directos de esta grande imagen es malísima. Bueno, viene con un ribete que me parece alucinante. Entonces, bueno, tiene su chaquetita, tiene una capita de tela debajo, otra más gorda, también de textil, ¿vale? Y tiene luego movimiento, ¿vale? O sea, ¿qué más se le puede pedir a una figura? Detalles textiles, movimiento y fijaros la escultura de la cara. O sea, de los mejores tiempos de McFarlane, de NECA, para Toy Biz, que tampoco es que sea la reina del detalle, pero con su espada, muy muy detallados, y cada vez que los veo me sorprenden más. Con sus capas que se removían, mirar a Gimli, con el casco, ahí está. ¿Tienes a Gimli? Joder, pues mira, justo es el que acabo de sacar, tío, qué casualidad. Pues mira, Gimli, aquí está. Gimli con la capa, que se le ha caído, aquí está. Con su capa. Viene aquí manchada de barro, que no le faltaba detalle. Buenísimo, buenísimo. Bueno, otro detalle, bueno, detallazo. Fijaros, Frodo, con su espada, con la daga, y fijaros, mira, alucinar. Viene con una pila que lleva puesta en este muñeco más de 20 años, ¿vale? Porque yo no se la he cambiado nunca. Y fijaros, alucinar. Funciona, ¿vale? Funciona todavía. Color azul espectacular. Esta figura no hay un dios que la deje de pie, ¿vale? Es muy difícil. Cuesta lo suyo, pero bueno, no hay nada que un poco de doble cara en la parte de abajo de cinta no pueda remediar. Salieron muchas versiones de cada figura, de cada personaje. El Frodo espada luminosa, efectivamente. Lo puedo poner al lado del He-Man y del Ojos de Fuego. Y la pila, pues no sé, serán pilas de botón, pero lleva 20 años aquí y fijaros cómo luce. Alucinante. También hay una base que es la que lleva, esta base que la lleva Sam vestido de orco, ¿vale? Viene aquí con una espada, viene con esta base tiene un altavocito aquí, y esta pila sí que se ha gastado, tendría que cambiarla, viene con sonido, la apretas aquí, tiene sonido, pero se ha gastado, ¿vale? Esto se ha gastado. ¿Qué más? Bueno, impresionante, esta figura salió yo creo ya de las últimas, la tengo tanto en blister como suelta, porque dije, hay que comprar más, que esto se va a revalorizar. No creo que se haya revalorizado nada, como todo lo que pienso que se va a revalorizar. Y es Peter Jackson de Hobbit. O sea, fijaros, esta es bastante curiosa. Y es Peter Jackson vestido de Hobbit en la colección de Toy Biz. Tachan. Se nos ha unido Alfonso. Bueno, somos muchísima gente. Veo que os gusta esto de ver muñequitos. Os gusta, me alegro. Bueno. Peter Jackson. Hobbit. Brutal. O sea, sacarse a él. Si recordáis, la línea... Por ejemplo, esto lo hacía mucho Quentin Tarantino. En las figuras de... Creo que las sacaba NECA, ¿no? Las de Kill Bill, por ejemplo. Kill Bill, Planet Terror, hay figuras de Quentin Tarantino, de los 10.000 maníacos. Yo tengo enfrentado a Uma Thurman contra Quentin Tarantino vestido de los 10.000 maníacos. Y también hay una de él con la cara de Quentin Tarantino en la peli de Planet Terror, creo que era. También lo tengo. Martin Millian Toys también se nos han ido. Un saludo, amigo. Y bueno, seguimos. Algunos por aquí, pues... También tenemos aquí a nuestro amigo Aragorn. Tenemos a Boromir, que venía con
con su cuerno, con su escudo. Boromir sí que no lo pones de pie, pero vamos, ni a tiros. También articulado. Boromir tiene un movimiento que debes dar aquí. Ah, mira, sube así, rollo Hulk Hogan. Perfecto. Maravilloso, maravilloso. La torre de Saruman. Se nos ha caído por aquí Saruman. Saruman que viene con una bolita, que no sé si la voy a encontrar, entre tanto Mare Magnum, sí. Esta bolita no sé si se mantiene aquí, fijaros. Se mantiene aquí como en equilibrio, ¿vale? Saruman. Y luego tiene un imán en la mano. Que se le pega la pelotita. ¿Es aquí? A ver. Pues ahí está. ¿Veis? Se le pega. Se le pega la bolita en la mano con un imán y la dejas aquí. Bueno. Imagínate el diorama más tremendo. Mira, Martín, las fotos que podrías hacerle a estas figuras, ¿eh? Ojo, cuidado. Increíble. La pelotita se nos ha caído, luego la recogemos. Y bueno, hay más figuras de estas. Ahí tengo varias versiones de Elrond en su batalla contra Mordor y ya como dirigente élfico, pues también muy guapas. O sea, no sé, hay muchísimas. Voy a intentar colocarlas lo mejor posible para que queden chulas. No sabía si os iban a gustar o no, porque son un poco más modernas, tampoco tuvieron mucha repercusión, no sé si esto ahora mismo vale algo o no vale nada, no tengo ni idea, tampoco me importa. Pero bueno, quería sacarlas ya que las voy a poner en exposición y la verdad que me parece que son unas piezas bastante guapas. Así que, pues bueno, ya las tenemos, vamos a hacer otra para una fotito así para ponerla de miniatura. Y llevamos un poquito más de una hora. Me gusta hacer estos directos de una hora, no mucho más, para que no os aburráis. Y me quedan un montón de cosas que he sacado para poder enseñaros. Quedan unas cuantas cosas, pero lo vamos a dejar para otro día, ¿vale? Así que, pues nada, si estás viéndolo en YouTube o lo estás viendo de nuevo en Instagram, deja un comentario con lo que más te ha gustado. Suscríbete en YouTube si no lo estás ya. Activa la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo Goonies, en el siguiente directo o donde os apetezca. Venga, un abrazo a todos. Chao.